Esa es broma. No, es que este me bendice mucho. Porque, mire, ahora fui, me senté ahí y la tenía así arriba del buró. Y dice, Dios nunca cierra una puerta sin que antes no haya abierto otra. Gloria a Dios. Eso me lo dio la hermana Mireya hace 6 años. Y yo creo que este versículo es para ella y también para mí. Y para usted también. Dios nunca cierra una puerta sin que antes no haya abierto otra. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Quiero hablarles, hermano, de este tema, si lo titulé En el reposo de un rey que reinará con rectitud. Fíjese, en días pasados, tomémonos esto en serio. Digo en serio porque una hermana me escribió un texto. Yo estaba pasando un aviso general para todos ustedes. El aviso que estaba pasando es, hermano, no anuncié mi salida porque yo pensaba que ya no iba a salir, no me habían dicho nada, no me habían comprado los boletos, pero todo eso me llegó de momento y dije, bueno, tengo que partir, tengo que dejarles saber. Entonces una hermana me contestó con un texto para atrás de que estaba en una angustia porque había tenido una visión y la visión que había tenido era de la inminencia de la venida del Señor Jesús. Y lo otro que ella me comentaba es que el Señor, mientras tanto, le decía el versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, a mí me impresionó tremendamente, porque el versículo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo. O sea, todo el que tiene esta esperanza. Yo me puse a meditar en lo que el Señor le había dicho a la hermana, porque la angustia de la hermana no es porque Cristo viene, ni por el versículo que le regaló, sino que ella dice, viendo el interno, viendo el externo y viendo el entorno, me doy cuenta que hay mucha gente que están jugando y entretenidos y se van a quedar. Y yo le contesté, esto fue lo que yo le contesté. Esta es una de las cosas que yo le he estado hablando a la iglesia acerca de que el día y la hora no está escrito, pero el Espíritu Santo de Dios va a estar dándole testimonio a cada uno de los hijos del rapto que el Señor viene ya. Y la gente va a vivir bajo esa convicción. ¿Cuántos dicen amén? Es más, yo estoy seguro que aquí hay gente que está convencida. No que lo sabe, porque en el intelecto uno sabe que la Biblia lo dice, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, la Biblia lo dice. Pero no, el tema es que baja al corazón y entonces empieza a vivir uno la esperanza, pero al mismo tiempo empieza a vivir la angustia, porque uno ve a los hijos, o ve a mamá, o ve a papá, o ve a sus hermanos y empieza a preocuparse, porque uno tiene el testimonio de que Dios está diciendo vengo, y uno sabe, yo no sé si usted sabe conscientemente si está listo para irse o no está listo para irse, que esa es otra cosa. Entonces, mirando en esto, ¿verdad? Yo he querido tratar este tema en el reposo de un rey que reinará en rectitud. Quiero usar un primer versículo. El martes estuve hablando acerca, si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Quién recuerda el título del tema del martes, por favor? Por lo menos. Sanando la memoria genética ancestral. Encontré 7 cosas con las que una persona es sanada.
a la luz de la palabra de Dios. Y para mí fue un tema, yo no sé si a usted Dios lo bendijo, pero a mí el Señor me bendijo. Porque yo he tenido experiencias buenas, pero también las he tenido no muy buenas. Y esas marcan la mente y la vida de uno. Le estoy mostrando el versículo, entre paréntesis. Mucha gente justifica sus malas acciones y sus malas actitudes porque tuvieron un pasado muy feo. Pero yo encuentro que eso no es justo, porque la palabra del Señor dice que a David su padre no lo reconoció. Y dice la palabra del Señor que David estaba fuera de su casa cuidando las ovejas de su padre. Y cuando fueron a ungir al próximo rey de Israel, la Biblia dice que llegó Samuel y llegó a ungir al próximo rey. Le presentaron uno, le presentaron el otro, le presentaron el otro, y así pasaron 7 hijos por delante de Samuel. En la palabra del Señor dice que Samuel le tuvo que preguntar a Isaí, ¿acaso no te queda un hijo por ahí que no me hayas traído? Entonces fue que se acordó que tenía un hijo, y para eso no lo tenía dentro de la casa, para eso lo tenía cuidando las ovejas de él, pero uno dice cuidando las ovejas de él, pero no sé si a usted le da la impresión de que a Isaí no le interesaba a David, porque si David tuvo que pelear con el león y el oso para defender las ovejas de su padre, yo me pongo a pensar, yo no sería capaz de mandar a mi hija Arely a un lugar donde tiene que fajarse con un león y con un oso. Yo no haría semejante cosa. Es más, Isaí tenía los 7 hijos que amaba dentro de la casa, pero no los tenía cuidando las ovejas. Aquí sí que el Señor me perdone, quizás estoy dando una versión que a usted no le agrada escuchar, pero esa es la verdad, la versión de un padre que abandona a su hijo. Entonces, cuando uno mira en las escrituras, yo lo que entiendo es que David, siendo que tenía un padre que no le amaba y una familia que tampoco le amaba, porque el próximo capítulo usted ve a los 3 hermanos diciéndole horror a David: sabemos que tú estás aquí porque tú eres un orgulloso y un soberbio. Estaba ahí porque había ido por mandato del padre a llevarle pan cuando ya era el rey de Israel. Es impresionante, era el rey de Israel y todavía estaba obedeciendo a su papá. Y estaba yendo ahí. Pero eso era un hombre que era conforme ¿a qué, por favor, hermano? Al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, yo sé que aquí hay mucha gente a quienes el alma le gana la batalla y pierde las posibilidades de ser conforme al corazón de Dios. Pero yo quiero recomendarle en el nombre de Jesús que usted mire a la luz de la palabra de Dios de qué le quiero hablar. Porque cuando yo miro este pasaje, yo quiero que usted entienda el contexto de este pasaje. Es David huyendo de su hijo Absalón, y créanme que Absalón lo estaba buscando para matarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Incluso Absalón se quedó con el consejo de Ahitofel, que era uno de los 2 consejeros que tenía David. Y Ahitofel sí conocía no solo el consejo de Dios, sino cómo actuaba David. Y si no llega a ser porque Usai le cambia el consejo, a Absalón le hubiera dado caza a David y lo hubiera matado. Ahora, qué triste es cuando un hijo se rebela contra un padre. Es triste. Pero más triste es cuando un hijo usurpa la autoridad del padre. Y no solo que usurpa la autoridad del padre, sino que detrás de él arrastra
a gente que estaban sirviendo a su padre, pero que son altamente contaminables y que son altamente en su espíritu, gente que no tiene ni principios. Pero yo quiero quedarme un minutito aquí, porque yo quiero que usted vea el milagro. Yo creo en el poder. Algo feo pasó aquí, se desconectó lo que mi corazón temía, eso sobrevino. ¿Aquí? No, aquí me está mandando a salir. Ok, vamos a regresar aquí. Disculpen, hermano. Entonces, gracias, hijo. Ya voy a entrar en la explicación del versículo. Este es hacia el final del día, y ellos llegan a un lugar. Yo quiero que usted vea las 14 cosas que le dieron a David para que entrara en el reposo de Dios, y quiero que las mire. O sea, discúlpeme, yo veo en este caso no un número 7, sino que veo dos veces 7. Y quiero que entendamos esto, porque a la luz de la palabra de Dios hay quien con un reposo es sanado. Pero la Biblia dice que Dios le dio los días de reposo a Israel para que ellos supieran que Dios es el Señor y que los había apartado para ello. Ahora, cuando usted mire este versículo, David llegó, ¿a dónde llegó? Dice aquí, por favor, hermano, Manahaim, y en el original hebreo esa es la conjunción de dos campamentos, o sea, donde se unen dos campamentos. Entonces, yo me salté algunas cosas del versículo 27, pero yo quiero que usted vea, a la luz de la palabra de Dios, dice en la Biblia, le trajeron camas, le trajeron copas. Todo esto tiene una explicación. Yo no me voy a detener ahí, hermano, porque no tengo deseos de darle aplicaciones espirituales a esto. Solo quiero que usted vea que le trajeron 14 cosas. Y usted las podrá aplicar como el Señor se las muestre. Le trajeron cama, le trajeron copas, vasijas de barro. O sea, aunque usted no lo crea, vuestros ministros son vasijas de barro, bendito el nombre del Señor. Usted es una vasija de barro. Claro que en el proceso de perfección nosotros tenemos que pasar de vasija de barro a vasija de ¿qué? Por favor, de oro, para poder estar dentro del templo, porque dentro del templo no hay vasijas de barro, solo hay vasijas de oro. Entonces, sigamos aquí. Dice la Biblia, le dieron trigo, le dieron cebada. Número 6, le dieron harina, grano tostado, le dieron habas, le dieron lentejas, le dieron semillas tostadas. Versículo 29, le dieron miel, que significa la revelación, ¿verdad? Que la miel que limpia los ojos. Si se recuerda de el Jonathan que probó miel y no sabía ni siquiera que su padre había dicho que el que comiera antes de ganar la batalla iba a ser reo de muerte, pero él venía muerto de hambre y dice que tocó la miel y la llevó a su boca y sus ojos fueron aclarados. La cuajada es el número 12, le dieron 13, le dieron ovejas, y 14 le dieron queso de vaca. Dice la Biblia, para que comieran David y el pueblo que estaba con él, pues decía, mire la condición, decían, el pueblo está hambriento, se gastaron de hambre, el pueblo está cansado. Languidecer, eso significa desfallecer, desmayar. El pueblo está sediento, tiene sed y está como en un sequedal o en el desierto. Y cuando usted mira este versículo, a mí me llama la atención que este es
la antítesis, totalmente lo contrario a un pueblo bendecido y prosperado por Dios. Pero era pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Ok, entonces, hambrientos sería el antiatrio. Cansado sería el antilugar santo. O sea, hambriento es el que debería de en el atrio estar comiendo del cuerpo de Cristo y bebiendo de su sangre, pero no lo ha hecho. Sí sabe por dónde ando, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Y entonces, como están en el antiatrio, ni comieron el cuerpo ni bebieron la sangre. Y dice la Biblia, tienen hambre. Luego después, en el antilugar santo, se supone, hermano, que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que está en un ministerio dentro de una casa donde se alaba y glorifica a Dios, tiene que tener cuidado de no cansarse. Quiero que me oigan. La expresión estoy cansado es una expresión que atrapa al diablo. Dice la palabra de Dios, maldito el sacerdote que haga la obra de Dios negligentemente. Y una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nos cansamos y lo primero que soltamos por la boca es estoy cansado de. Yo espero en el nombre del Señor que aquí nadie esté cansado de servir a Dios y que nadie esté cansado de adorar a Dios, que nadie esté cansado de venir a la casa de Dios, que nadie esté cansado de la palabra de Dios ni de la profecía. O sea, que su cansancio sea por trabajo, que no sea por otra cosa. Pero fíjense que ese sería el cansancio. El cansancio sería el antilugar santo. O sea, en el lugar santo todo sacerdote debe de servir y debe de ministrar a Dios. Sin embargo, cuando alguien está cansado, desde arrastrar los pies hasta tirar las cosas, hasta sentirse aburrido. Me llama la atención que en el retiro internacional hubo un hermano que estuvo predicando acerca de la alabanza y él dijo, nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de la alabanza. Hay gente que llegan y dice, hoy la alabanza no estuvo tan buena. Hoy los ministros de la alabanza no fluyeron como otras veces fluyen. Y entonces él decía, confundimos la verdad de lo que es adorar y servir a Dios. Uno no viene a la iglesia a recibir, uno viene a dar. Dejó a medio mundo con la boca abierta, porque todo el mundo tiene el concepto de que uno viene a recibir, y él dice, eso no es cierto. Cuando uno llega a una casa, uno viene a dar. Viene a dar alabanza, viene a darle danza, viene a darle cántico a Dios, viene a darle ofrenda a Dios, viene a darle gloria y honra a Dios, viene a darle a Dios, no viene a recibir. Entonces, las personas cansadas, una de las cosas que se les empieza a manifestar en el rostro y en su cuerpo espiritual es que empiezan a languidecer, empiezan a enflaquecer. ¿Y dónde languidecen, dónde palidecen? En su fe, en la doctrina, en la palabra, en los principios. Entonces, finalmente, el antilugar santísimo sería el sediento, porque en el lugar santísimo todo espíritu se sacia, y cuando uno mira, bendito el nombre del Señor, la Biblia dice que este fue el diagnóstico que ellos dieron. Ahora, yo quiero que ustedes vean eso. Esto es lo que va a suceder hacia el final del tiempo. La Biblia dice que aún escogidos de Dios van a caer. Ahora, miremos la escena.
El deseo de Dios es restaurar. Entonces Dios le ministró a David y a ese pueblo que estaba hambriento, cansado y sediento, le ministró 14 cosas. Yo quiero que usted la mire, yo quiero, si es posible, que luego usted se vaya a casa a estudiarla, pero yo no creo, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, yo no creo que eso está en la Biblia por gusto. Eso está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Primero, y yo no creo que le dieron de más a David. Yo creo que le dieron justo a David lo que David necesitaba, pero se lo dieron porque Dios llevó a aquellos hombres para que le dieran estas cosas a David para sanidad de él y de todo el pueblo que le acompañaba. Yo quiero bendecirte en esta noche y decirte, ten mucho cuidado cómo anda tu alma y cómo anda tu espíritu, por dónde anda tu mente, y no importa el conflicto, qué tan grande sea. David tenía uno mayor, tenía un hijo que lo estaba persiguiendo para matarlo. Sin embargo, Dios le hizo provisión. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Dígale a su hermano, Dios va a hacer provisión para que tú tengas reposo. Por favor, sea amable conmigo y dígale a su hermano, Dios va a hacer provisión. Fíjese que la profecía hoy nos decía, no me preguntes cómo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. O sea, usted puede buscar el capítulo 17, versículo 27, y usted se va a dar cuenta que ahí Dios envió a hombres que no eran parte del pueblo de Dios. ¿Alguno tiene su Biblia abierta, por favor? Y me pudiera bendecir unos minutos, solo para mencionar los nombres. ¿Lo tienes ahí? ¿Me lo prestas? Porfa. Cuando David llegó a Manahaim, entonces Sobi, hijo de Naas de Rabá, o sea, gente que no era del pueblo de Dios, dice la Biblia, de los hijos de Amnón, dice la palabra de Dios, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai. Dios usó gente que no era del pueblo de Dios. Así que, hermano, ¿qué me quiere decir? Pues que Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecirte y darte reposo a ti, menos al diablo. ¿No? Menos al diablo. Yo quiero que le dé ese aplauso al Señor Jesús, porque si usted necesita, yo creo firmemente que una de las cosas que debemos de aprender a hacer es estar receptivo en nuestro espíritu. Yo no tengo necesidad de esperar nada de ti. Yo lo que necesito es esperar de Dios, y Dios te va a usar a ti o va a usar a otro, pero finalmente Dios me va a dar lo que yo estoy esperando de parte de Él. Y yo quiero que usted observe que lo primero que le trajeron fue camas. ¿Para qué te traen cama? Para reposar. O sea, disculpe, cuando yo veo esto, yo digo, bendito Señor. Y usted de repente lo que quiere es un Toyota Camry, pero Dios viene y te trae una cama y te dice, descansa. Impresionante, ¿verdad? Sabes que Dios sí sabe lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? En el tiempo, en el momento. Entonces, yo le quiero decir a esta iglesia que Dios hoy nos está regalando una cama. ¿Usted me está oyendo? Por la fe. Y yo veo que Dios nos está regalando una cama. Lo primero que está haciendo Dios, diciéndonos, reposa. Yo tengo control, bendito el nombre de Señor. Yo tengo control, reposa. Mire, ¿sabes qué? Alguno de ustedes me va a decir lo mismo que yo estoy pensando. Sí, pero yo no quiero que mi hijo muera. Pero ¿sabes qué? El padre sí quiso que su hijo muriera.
Estoy hablando de Dios el Padre sí quiso que su Hijo Jesús muriera por la salvación de toda la humanidad. Fíjese que una de las cosas que yo veo como un principio es que nosotros a veces no queremos que algo muera. Pero déjenme explicarle algo. Yo le estaba diciendo ahorita a una hija que hay un principio espiritual que es poderosísimo en la Biblia. Es mejor que muera uno por todo el pueblo y no todo el pueblo por uno. Y es un principio espiritual extraordinario. ¿Qué pasaría aquí que estamos hoy de nuevo con este fenómeno, hermano? Además de ti, ¿alguien más está usando internet de la iglesia? Por favor, si hay algún hermano usando internet de la iglesia, que cierre su teléfono, su iPad, lo que sea ahora mismo. Entonces, disculpen la brutal interrupción. Solo que quiero que nosotros, pues, ya voy a terminar, hermano. Se me fue todo el tiempo en este primer versículo. Pero esto es lo que quiero dejar en tu corazón, básicamente. Si nosotros estamos en esta condición de necesidad, hambrientos, cansados y sedientos, estamos en un antitabernáculo. Necesitamos sanidad, necesitamos reposo y necesitamos restauración. Amén. Ok, quiero que usted vea este versículo. Ese es un regalo de palabra que aparece en Isaías capítulo 32. He aquí, un rey reinará con justicia. Quiero que mire esto. Esto es una palabra profética, hablando del Señor Jesús. He aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con qué cosa, por favor, hermano, con rectitud. Así que cuando yo miro en la palabra de Dios, me gustaría que me ayudara a predicar y le diga a su hermano: el rey es el Señor Jesucristo y el príncipe eres tú. O sea, quiero que se vea en el lugar de privilegio: príncipes gobernarán con rectitud. Un rey, pero príncipes está en plural. Y dice, príncipes gobernarán con rectitud. O sea que van a ejercer. Yo quiero decirte y quiero profetizarte en el nombre de Jesús. Viene un tiempo donde no solo Dios te va a bendecir, sino donde tú vas a poder usar autoridad, ejercer dominio, bendito el nombre del Señor, donde tú vas, donde tú te vas a afirmar y vas a afirmar a otro por la autoridad que Dios te ha dado. Es una autoridad constituida. O sea, mire, como yo he dicho a veces, jamás y nunca yo he tenido necesidad de discutir en mi casa y de decir que yo soy el hombre de la casa. La única razón es porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo jamás y nunca tendré que decirle a mi esposa: yo soy la cabeza, porque la Biblia lo dice. Además, la cabeza en el hogar se distingue porque lo que hace es servir. Y yo entiendo que yo soy cabeza si yo alcanzo la estatura del varón perfecto, Jesucristo, para ministrarle a mi esposa lo mismo que le ministra Cristo a la iglesia. Ahora, yo quiero que usted atrape la dimensión de fe. Dice la palabra del Señor que estos príncipes ejercerán dominio. Ellos van a tener autoridad, ellos van a constituir cosas, ellos van a presidir, y la Biblia dice que lo harán con qué cosa. Dice aquí, por favor, hermano, con rectitud. Eso es con integridad. Ahora, ese es el versículo 1. Versículo 2 dice: cada uno será hermano, ¿de qué está hablando usted hoy? Bueno, pues yo quiero decirle, así es como lo ve el Señor a usted y así es como lo veo yo en el nombre de Jesús.
Cada uno será como refugio contra el viento. Esa es una palabra profética. La palabra viento aquí son espíritus con expresiones y funciones. Así que una de las habilitaciones de Dios para la iglesia es esta: que tú te vuelvas un refugio contra el viento. O sea que cuando tú veas a gente en peligro por ministraciones de espíritus inmundos, tú seas el refugio de ellos. ¿Me está oyendo? Dice la Biblia que estos príncipes, cada uno de ellos será como refugio contra el viento. Número 1, eso es lo que vas a hacer lo que tú vas a hacer. No que vas a hacer, sino que esto es lo que tú vas a hacer. S-E-R. Dios lo constituyó. Dice la Biblia que vas a hacer un abrigo. ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? Abrigo contra la tormenta. La gente madura dentro del pueblo de Dios no necesita esconderse. Ellos se vuelven abrigos. Cuando una persona ha crecido espiritualmente hablando, moralmente hablando, esa persona en vez de necesitar tener un lugar y un refugio para esconderse, ella, dice la Biblia, se vuelve abrigo, se vuelve cubierta. Y dice la Biblia contra qué íbamos a hacer el abrigo: contra la tormenta, contra el ímpetu, las inundaciones, la lluvia, el turbión. Número 3, esto es lo que tú vas a hacer como corriente de agua en tierra seca. O sea que Dios lo que está diciendo es: yo ya no te miro seco, porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero que usted vea. Ellos estaban en una condición, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? El pueblo está hambriento, cansado y sediento. El pueblo que seguía a David, que es tipo de Cristo. Pero entonces el versículo que yo le acabé de mostrar dice: Cristo reinará. Ahora, hermano, mire, discúlpeme, si usted quiere dejar esto para el milenio, eso es un problema suyo. Pero si el Señor se vuelve tu Señor, desde ahora, esa profecía se puede cumplir, ¿sí o no? Si el Señor Jesucristo es el Rey que gobierna tu casa, tu hogar, tu familia, la iglesia, ¿se puede cumplir esa profecía, sí o no? Entonces esto es lo que yo quiero que veas. El deseo de Dios, el destino de Dios para ti es que tú seas un príncipe que gobiernes con rectitud, con integridad. Y dice la palabra de Dios que esos príncipes tienen estas 4 características en este versículo. Son refugio contra el viento. O sea, ellos son refugio contra los ataques de los demonios. Ellos son un abrigo contra las tormentas. Ellos son corrientes de agua para saciar y calmar la sed de la tierra seca. Y ellos son como la sombra de una gran peña en tierra árida. Impresionante, hermano. Disculpe, si usted quiere seguir con su ñoñería y cualquier cosa, pues usted va a seguir siendo lo mismo. Dentro de 6 años, igual. Es más, viene el apóstol Sergio a pastorearlo y usted es igual. Sigue siendo igual. Porque no se trata de apostolado, se trata de la condición del alma y del espíritu de una persona que no acaba de entender que necesita crecer y alcanzar estatura del varón perfecto. Yo declaro en el nombre de Jesús: un rey reinará con justicia, y ese es mi Señor Jesucristo. Y príncipes vamos a gobernar con rectitud y con integridad en el nombre de Jesús. Ese es el número 4. Quiero que vea ahora el número 5. Isaías 32:13, es la continuación. No se cegarán entonces los ojos de los que ven. Esta es una palabra poderosísima, porque quiero que usted vea que hacia el final del tiempo entendidos caerán. Sin embargo,
los príncipes que gobiernan, dice la Biblia, no se van a cegar los ojos de los que ven. O sea, no se van a quedar ciegos los ojos de los que disciernen. No se van a quedar ciegos los ojos de los que enseñan la palabra de Dios. Deberíamos de ponernos en acción. En el nombre de Dios, yo recibo esta promesa. Fíjense que una de las cosas que más gasto es la vista estudiando. Hoy me refugio en esa promesa. No se van a cegar los ojos de los que enseñan la palabra de Dios. O sea, ¿quieres sanidad para tus ojos? Enséñale la palabra a tus hijos. Enséñale la palabra a tus generaciones. No se van a cegar, a cerrar los ojos de los que disciernen, de los que enseñan, de los que entienden, de los que examinan, miran, de los que ruegan. No se va a cerrar los ojos de los intercesores, dice la Biblia. No se va a cerrar los ojos de los que ven visiones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dice la Biblia que la característica de los príncipes que gobiernan con Dios, los oídos de los que oyen escucharán. Eso es, los oídos de los que levantan las orejas, de los que prestan atención, de los que están al tanto de lo que se dice, dice la Biblia. Los oídos de estos escucharán. O sea, no va a haber dureza para cerrar los oídos, sino que ellos van a escuchar. Estoy en el punto número 6. Quiero que vea el punto 7 y 8. El corazón de los imprudentes van a discernir la verdad. Esto es cuando príncipes gobiernen. O sea, el alma, el corazón, el espíritu, la inteligencia, la meditación de un imprudente va a poder discernir la verdad. Y dice la Biblia, y la lengua de los tartamudos, que dice aquí, por favor, hermanos, se apresurará a hablar claramente. Pero quiero que me oiga ahora. Para los que están tomando nota, en el original hebreo lo que dice es, la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar en el lugar donde hay luz. Lo puede buscar en la Strong Concordancia. Se apresurará a hablar en el lugar donde hay. O sea, que un tartamudo deja de hablar como un tartamudo en un lugar donde hay luz. Y si hay luz, no hay tinieblas. Se fueron. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Ok, sigamos aquí. Esto es la característica de los príncipes que gobiernan con el rey, que un día, dice la palabra del Señor, reinará con justicia. Entonces, ya no se llamará, ok, disculpe, termino aquí en el 8. Ok, punto número 8, esas son las características de los que gobiernan. Pero entonces miremos lo que dice la Biblia aquí. Porque mira hermano, este versículo, siglo XXI, 2000 años, 2017. La gente que le dice, hermano, cuando Dios reprendió a su pueblo, una de las cosas que le dijo fue esta: hay de aquel que le diga a lo malo bueno, a lo bueno malo, a la luz tiniebla, a las tinieblas luz, a lo dulce agrio, a lo agrio dulce. Y entonces quiero que usted mire lo que dice este versículo, donde Dios reina, porque aquí es donde lo quiero llevar. Dios está en su hogar, Dios está gobernando su casa. Entonces déjenme explicarle algo que va a suceder. Usted se vuelve un príncipe que gobierna, y entonces ya no se le llamará noble al necio. O sea, ¿cómo es posible que a un insensato, perverso, loco, ruin y villano le llamen noble? Pero viene Dios y dice, ya no le van, al necio no le van a llamar más noble.
Y observe la expresión que aparece aquí, ni al tramposo. Y el tramposo aquí equivale al que le roba a Dios y al que arma enredos de todos tipos, dice la Biblia, aquellos que retienen a los avarientos, los tramposos en el original hebreo. Ni al tramposo se le dirá generoso. Fíjense que en mi país al presidente de mi país le cambiaron el nombre y en vez de llamarse como se llamaba, le pusieron generoso a costa del pueblo. Generoso por nombre, Acosta es un apellido, del pueblo es otro apellido. Entonces, hay quien es generoso a costa de los demás. Y ese es un tramposo. Y Dios dice, al tramposo no se le va a llamar más. Pero mire, hermano, esto forma parte hasta de las actitudes del diario vivir de uno. ¿Usted me está oyendo? Si vamos a trabajar, deberíamos de hacerlo como quién, como para quién, por favor, como para el Señor. Tenemos un negocio, es nuestro, pero no es nuestro, es del Señor. Deberíamos de trabajarle a nuestro negocio como si le estuviéramos trabajando al Señor. Cuando uno mira a la luz de la palabra, ¿qué es lo que va a suceder en este tiempo? Quiero llamarle la atención al noble. Dice el Señor, ya no se le llamará noble al que es necio, ni tampoco al tramposo se le dirá generoso. Entonces, cuando yo estoy viendo esto, pues de repente, por supuesto, de nuevo, hay de aquel que le diga lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, es la manera que usted y yo de repente tenemos de ver las cosas, pero como no las vemos a la luz de la palabra de Dios, le damos las definiciones que nosotros queremos. Por ejemplo, viene un tipo con su querida y le dice, te presento a mi esposa. No es su esposa, es la mujer del adulterio. Y la presenta como ¿qué? ¿Como que la presentó? Como su esposa, pero no lo es. Tremendo, hermano, tremendo, porque yo creo que una de las cosas que quiero que me oiga, una de las cosas que lo va a definir a usted como un príncipe que gobierna con autoridad es precisamente que lo hace con rectitud e integridad. Y tenemos que pedirle al Señor que nos guarde en ese ambiente. No se preocupe, ya voy a terminar. Quiero que vea este versículo. Las 6 cosas que hace un necio. Usted puede buscar Isaías 32:6 y las puede marcar. Si no, le ruego, le haga una foto. Las 6 cosas que hace un necio. Me gustaría que usted mirara. El necio, por supuesto, habla ¿qué cosa? Necedades, hermano. O sea, una de las características del necio es que se desboca. Su lengua es incontrolable. Y le quiero recomendar algo. ¿Me está oyendo? ¿Me ayuda? ¿Me presta atención un minuto? La Biblia dice, nunca hables del rey, porque los pájaros traerán la noticia a palacio. O sea, siempre hay alguien que te oye. Y no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de que hermano, tenemos una nube de testigos, dice Pablo, tan grande que tiene puestos los ojos sobre nosotros. Cuando yo hablo así, hablo pensando, hermano, en las potestades del reino de la luz primeramente, y luego hablo de las potestades del reino de las tinieblas. Entonces, miren lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace el necio? ¿Qué es lo que hace el necio, hermano? Acuérdese que al necio jamás se le volverá a decir noble, pero tenemos que darnos cuenta
¿Qué es lo que hace el necio? Hablar necedades. Dice la Biblia que su corazón se inclina siempre hacia dónde, por favor, hacia el mal. Número 3, dice la Biblia, para practicar, ¿qué cosa, hermano? Dice aquí, la impiedad. Número 4, para hablar falsedad. ¿Contra quién, por favor, hermano? Contra el Señor. Habla cosas contra el Señor como si él conociera al Señor y él supiera de qué está hablando. Cuídese. Cuídese del necio. Dice la Biblia, para mantener, ¿qué dice ahí, por favor, hermano? Para mantener con hambre al hambriento. Ahora, quiero que discierna a dónde quiero llegar. ¿Será eso espíritu del anticristo, sí o no? Pregunto, ¿será o no será? ¿Sabes por qué sé que es espíritu del anticristo? Porque el que no se deje poner la marca de él no va a poder ni comer ni beber. Entonces, cuando el necio se da cuenta que tú no lo apoyas, entonces una de las cosas que sucede en su mente y en su corazón es: lo voy a hacer pasar hambre. Y una de las cosas que yo quiero que usted vea, que todo lo que él hace, habla necedades, su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor. Detengámonos unos minutitos aquí. Escucha, hermano, Dios sabe que yo me siento amado por usted, ¿ok? ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Dios sabe que me siento amado por usted. Pero cuando alguien habla de un siervo de Dios, no está hablando del siervo de Dios, está hablando de Dios que lo puso. Vamos a tener que tener cuidado con eso. Siervo de Dios, el que sea. Si cayó, cayó delante de su Señor. Si está de pie, delante de quién está, de su Señor. Listo. A un siervo de Dios solo le toca juzgarlo Dios. Cuiden eso, por favor, se los ruego, se los suplico, para bendición de usted. Porque un necio habla falsedad en contra del Señor. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en Israel hubo gente que habló falsedad contra el Señor porque dijo: en vano me he guardado para Dios. O sea que ellos sintieron que se habían guardado tanto tiempo para el Señor y estaban pasando las mismas necesidades o peores conflictos, necedades, hablar en contra del Señor. Y dice que ellos se mueven en este ambiente para mantener con hambre al hambriento y para privar de ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Para privar de bebida al sediento. Lo remito al primer versículo que le presenté. ¿Cómo estaba el pueblo? Hambriento, cansado y sediento. O sea, que esa es una operación de espíritu del anticristo, hermano. No estoy tratando de torcer nada, solo quiero que razonen y piensen conmigo unos minutos a la luz de la palabra de Dios. Luego me gustaría que usted viera lo que hace el tramposo. Este es peor. Y aquí entre nos, cuídese de un tramposo o de una tramposa. Los tramposos, número uno, sus armas son malignas. O sea, ya aquí entramos en otro campo de batalla. Un tramposo, ¿cómo dice la Biblia que son sus armas, por favor, hermano? Malignas. Dice la Biblia: trama designios perversos para destruir con calumnia a los afligidos. O sea que uno nunca, hermano, mire, no le haga el trabajo a Satanás. Por lo tanto, nunca se haga partícipe de un mensaje o de una conversación. Si usted no forma parte del problema, quiero que anote esto: si no forma parte del problema, tampoco forma parte de la solución.
Los que realmente tenemos un problema, queremos arreglarlo. Cuando hay alguien más metido en el problema y el problema no es de él, realmente esa persona no lo quiere arreglar, porque él no forma parte del problema, no tiene interés en resolver el problema. Pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos interés en resolver las tragedias de nuestra casa, ¿sí o no? Por favor, entonces, primero comencemos por ordenar nuestra vida. Pero yo quiero decirle, usted en el nombre de Jesús trate de librarse de esta ministración, porque dice la Biblia que el tramposo, las armas que usa son las malignas. Trama designios perversos para destruir con calumnia a los que están afligidos. Y dice, y aún cuando el necesitado hable, ¿qué cosa, hermano? Lo que es justo. Él dice, no tienes la razón. Y eso es impresionante. Sigamos aquí rapidito. 32:8. Me queda esta diapositiva y otra. El noble concibe cosas, que dice aquí por favor, hermano, nobles. Y en las cosas nobles, ¿qué cosa es lo que pasa? Se afirma. Ok, usted quiere afirmarse. Perdón, ¿quiere afirmarse, sí o no? Compórtese, por favor, compórtese con dignidad. Compórtese como un príncipe de Dios. Entre paréntesis, los príncipes de Dios no son orgullosos. Lo que le estoy diciendo es que cuando ellos gobiernan, lo hacen con rectitud y con integridad en su corazón. Entonces, miremos unos minutos aquí. Los nobles conciben cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Le puse varias traducciones, le puse 4 traducciones. Pero el príncipe que yo os vaticino, está hablando aquí en esta traducción de Cristo. Por supuesto, está hablando de Cristo. Dice, pero el príncipe que yo os vaticino pensará cosas dignas de un príncipe. Y velará sobre quién, dice la Biblia, por favor, sobre los caudillos de su pueblo. Así que yo quiero dejarte una promesa. En el nombre de Jesús, Dios está pensando en ti. Si eres uno de los que gobierna con Él con integridad. Porque eso es algo que Dios prometió que iba a hacer. El príncipe que yo les estoy vaticinando o profetizando, él va a pensar cosas dignas de un príncipe y velará sobre los gobernantes de su pueblo. Luego la otra traducción dice, pero los píos, mire hermano, mire qué traducción es esta, pero los píos cosas cuerdas aconsejaron y este consejo permanecerá. Por lo tanto, veamos aquí un minuto. Un pío es un cuerdo y cuando aconseja, dice la Biblia, aconseja ¿qué cosa? Cosas buenas y esos consejos. Ahora, un impío es un loco y usted necesita saber que el consejo de un impío jamás le va a servir. Palabra de Dios para todo, pero la gente honesta, ¿qué dice aquí por favor hermano? Hace planes honestos. Usted no se permita deshonestidades. La gente honesta hace planes honestos y dice la Biblia y se afirma en ellos. En cambio la gente honesta solo hace ¿qué cosa, hermano? Lo bueno. Y por eso, mire qué traducción. Y por eso dice la Biblia, ¿es qué cosa? Confiable. O sea que este versículo hasta para su trabajo le bendice. Lo dejo ahí. Quiero cerrar con esta promesa para ti. Isaías 29:8. Y será como cuando un hambriento sueña. ¿Alguna vez ha estado usted durmiendo y ha soñado que se está orinando y se tiene que despertar y levantar e ir al baño? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso?
y usted decide quedarse un rato más en la casa y está durmiendo, y usted está voltearse para allá y una agonía, y entonces empieza a dar carrera y usted se ve soñando que está loco por llegar a un lugar porque necesita ser del uno, y en eso ¡pum! Se despierta. Ok, mire lo que dice aquí: acontecerá como cuando un hambriento sueña y he aquí está comiendo, pero cuando despierta, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Su hambre no ha sido satisfecha. Punto y seguido. O como cuando un sediento sueña y he aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra quién, por favor, hermano. Que combaten contra, o sea, que todo el que se proponga ir contra tu vida, ese se convertirá en un hambriento y en un sediento. Él sueña que está comiendo, él sueña que está bebiendo, pero dice la palabra del Señor que él se va a despertar y se va a dar cuenta que sigue con hambre y sigue con sed. Así será todo el que viene a guerrear contra el monte de Sión y contra los hijos del monte de Sión. Pero yo quiero dejarte una promesa: tú sí vas a ser saciado, tú sí vas a ser bendecido, tu hambre va a quedar esto cubierta. Y yo lo que quiero decirle a esta iglesia, que aún el diluvio, que era un juicio, un día se terminó. Así que yo lo que quiero decirle es que su prueba está por terminar. Fíjese, el diluvio era un juicio y un día terminó. Porque todas las cosas como comienzan, terminan. Así que en el nombre de Jesús quiero que recibas esta palabra. Porque tengo la certeza que Dios ya te envió una cama, que fue el primer regalo que le hicieron a David y a toda su gente. Hermano, ¿y cuál es la cama? Año de reposo. Una palabra profética segura a la que hacemos bien en prestar atención. La batalla, hermano, todavía usted no sabe cómo andan las cosas. Ya Dios te envió provisión para un reposo. Quiero que me oiga: para un reposo doble. 14 cosas para un reposo doble. No vas a ser hambriento, no vas a ser un sediento. Dios te va a sacar de la esterilidad. Quiero que oiga, y el que tiene oído que oiga, porque los que gobiernan con Dios, dice la palabra de Dios, van a ser bendecidos y van a ser prosperados. ¿Sabes qué necesitas pedirle a Dios? Que Dios te saque de la necedad y que por favor te libre de ser alguien que manifiesta un espíritu de trampa. Señor, yo no tengo por qué actuar así. Yo soy un hijo tuyo y si voy a actuar con integridad, con honestidad, con principios bíblicos, y en ello, Señor, yo creo que voy a ser prosperado. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Quiero testificarle algo extraordinario que pasó en días pasados. El martes está, yo creo que ya pueden cortarla. Bueno, no corten, pónganse de pie, voy a orar, voy a ministrar y entonces voy a testificar, pero ya después que hayan cortado la transmisión. Oremos al Señor. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando algo extraordinario de parte de Dios. Y quizás esto, la lucha lo ha traído usted así medio sofocado, como a David. La Biblia dice que el día que él salió huyendo de Jerusalén, dice que subió todo el monte, hermano, descalzo, y con él, todos los que estaban con él, también se quitaron sus sandalias.
enseñar de luto, de silicio, y dice que todo el mundo subió llorando, dando gritos. Ahora, yo quiero recomendarle algo, si usted me permite. Llore, pero no se quite la sandalia. Pero en quitarse la sandalia es como quitarse el evangelio. Dice la Biblia que deberíamos de calzar nuestros pies con la sandalia del apresto del evangelio. Entonces, en lo que usted va en esa carrera, no suelte el evangelio. Créale a Dios y créale a sus promesas. Vas a ver la justicia de Dios. Yo estoy profetizando que vamos a ver la justicia de Dios. Y príncipes gobernarán con él. Y lo vamos a hacer con integridad y con rectitud delante de Dios. Padre, yo te suplico que tú bendigas a esta congregación. Quizás, Señor, en nuestra batalla solo hemos estado viendo al que nos persigue y no nos damos cuenta, Señor, del regalo hermoso que tú nos has dado, de tener tu espíritu y de tener tu palabra. Quiero que me oigas. Usted y yo sabemos que el enemigo se ha ensañado con alguno de nuestros hijos. Por favor, le suplico ahora que ore al Señor y le diga al Señor: Señor, ayúdame a gobernar con integridad, a hacer uso de la palabra con integridad, a hacer, Señor, uso con autoridad. Señor, tú me llamaste, tú me escogiste, tú me hiciste padre. Quiero que se lo digas al Señor. Por favor, abre tu boca y quiero que le digas al Señor: tú me hiciste padre. Quiero que le digas al Señor: tú me hiciste madre. Las mujeres, hay una autoridad que Dios le dio que es suya, que le pertenece a usted. Ibra más santa, el Espíritu de Dios, te estoy rogando que seamos alcanzados con la administración y con la revelación de esta palabra. Señor, oh Dios, y te estoy suplicando que en vez de ver el conflicto, Señor, tan difícil, comencemos a ver, Señor, a los amigos que nos hacen provisión. Señor, no queremos mirar los vasos de honra, sino que queremos mirar, Señor, aquellos vasos que tú usas para bendecirnos. Y te ruego que los vasos que tú usas para bendecirnos, también tú los bendigas. Dice tu palabra, Señor, que aquellos trajeron 14 cosas, dice tu palabra. Trajeron, Dios mío, 14 cosas, Señor, para tu siervo. Y no solo para tu siervo, Señor, sino que también para todo el pueblo que estaba con él. Yo te suplico, Señor, poder entrar en reposo. Te lo ruego, Señor. Señor, te ruego que yo pueda descansar, aunque haya, Señor, oh Dios, un hijo perverso o un hijo necio, Dios mío, o un hijo tramposo. Yo quiero que tú me des paz, que tú me des paz, que tú me des reposo, Señor. Yo te lo pido. Y no solo quiero reposo para mí, sino para todo el pueblo que camina conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo extiendo mis manos, aleluya, y declaro la madurez de esta iglesia. Y no solo, Señor, ellos van a venir, hermano, escúchame. Le estoy dando esta palabra porque yo no solo lo cubro a usted, sino que yo necesito que usted se vuelva maduro para que me cubra a mí. Que se vuelva usted una roca, una piedra que dé sombra, y que un día yo pueda llegar y sentarme, no hablar de problemas, pero sí recibir de esa tu bendición. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que oigas la voz de Dios. Esto es lo que el Señor va a hacer contigo. Te vas a volver refugio contra el turbión. Te vas a volver un manto, bendito el nombre. Te vas a volver una roca que da sombra, bendito el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu, Señor, oh Dios, de perversidad, de necedad, todo espíritu de trampa, de engaño, de mentira, en el nombre poderoso de Jesús.
Sí, Señor, gracias. Gracias porque dejas como promesa que los impíos son los que van a soñar que están comiendo, pero cuando despierten tendrán un hambre insaciable. Serán los impíos los que van a soñar, Señor, que están bebiendo, pero cuando despierten tendrán una sed, Señor, que no ha sido calmada. Yo bendigo a esta casa con la autoridad apostólica, Señor, que tú me has dado para declarar, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta casa será saciado del bien de la casa de Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Le tomo 2 minutos para explicar algo.